Mira, hemos hablado ahora o has tocado el nombre, ¿no?, de diabetes, ¿no? Entonces creo que es otra de las patologías. Además hay diferencias, ¿no? Diabetes tipo 1, tipo 2, que ahora pasaremos a describir y a reflexionar sobre ellas. Otro estudio de 2011, que ya ha pasado un tiempo, seguramente sigue avanzando, pero habla de que el 80% de personas con diabetes, más o menos, tienen también un exceso de peso, sobrepeso u obesidad, ¿no? Entonces están íntimamente relacionadas. Seguramente la obesidad o el exceso de peso sea un factor de riesgo predisponente para la diabetes, ¿no? Y además tengo más datos. La Federación Internacional de Diabetes habla de que en el año 2000, en personas adultas de 20 a 79 años, había 150 millones de personas. Ya por el año 2021, 20 años más tarde, se multiplica por 4, 540 millones de personas. El 10% de la población adulta mundial se estima que tiene diabetes. Lo que pasa es que hay un gran porcentaje, que después hablaremos del diagnóstico, que no está diagnosticada. En España, según la Sociedad Española de Diabetes, el 14% de adultos tienen o pueden tener diabetes. Lo que pasa es que hay un alto porcentaje, casi la mitad, un 43%, que no está diagnosticada. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la diabetes y qué diferencias hay entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2? Bien. Pero te adelanto que parece que no es casualidad, ¿no?, que hayan subido las tasas de obesidad y las tasas de diabetes, ¿no? Y ahora entraremos ahí, ¿no? Pues mira, vamos a empezar, digamos, quizás por la diabetes menos prevalente de las dos, que es la diabetes tipo 1, ¿no? La diabetes tipo 1 es una enfermedad que a quien le toca, ¿vale? Tengo que nacer con cartas, como decíamos antes, pero su origen, de alguna manera, y eso también me gusta muchas veces aclarárselo a los pacientes, tú no has hecho nada malo en principio para desarrollarla. Tú naces con una predisposición en la cual tu cuerpo fabrica una sustancia o unos anticuerpos. Los anticuerpos son, digamos, nuestras células defensivas que, si hacen bien su trabajo, lo que deberían defendernos contra una gripe, contra un catarro o contra una infección. Pero a veces el cuerpo se equivoca, no está bien hecho, y fabrica anticuerpos contra partes de mi propio cuerpo. Y obviamente eso no está bien. Y eso son lo que se llaman enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, cuando fabrica esos anticuerpos contra determinadas partes de un órgano que tenemos en el abdomen, que se llama páncreas, concretamente unas celulitas que se llaman células beta, que son las que fabrican esa insulina, pues lo atacan. Es un ataque silencioso. Obviamente no me duele la tripa, no me duele la barriga, pero hace que esas células dejen de fabricar insulina, que es esa hormona necesaria para tener los niveles de glucosa adecuadamente en mi sangre, ¿vale? Pues incluso hay personas que saben que tienen esos anticuerpos porque se han hecho alguna analítica especial por algún familiar cercano y a lo mejor nunca desarrollan la enfermedad, ¿vale? ¿Por qué se desarrolla? Eso es otro dilema, ¿no? Parece que puede haber factores relacionados con infecciones víricas previas, ambiente el que vivimos, etcétera, pero de alguna manera no está bajo mi control, ¿vale? Ese tipo de predisposición suele dar la cara, esa diabetes tipo 1, suele dar la cara pues en edades precoces de la vida, habitualmente entre los 8 o 10 años, otra etapa en torno a los 20 años. Son épocas donde es más frecuente que el paciente desarrolle esa enfermedad, ¿vale? Cuando esas células realmente quieren atacar al páncreas, el páncreas deja de fabricar insulina. Al no tener insulina, mis niveles de azúcar se suben muy elevadamente y el paciente empieza a encontrarse mal en el paso de días o de semanas. Esos síntomas suelen ser, pues, como consecuencia de que el azúcar está muy alta en mi sangre. Mi cuerpo intenta eliminarlo a través de la orina y dice, oye, si no puedo controlar esa glucosa, tirémosla por orina. Entonces, los pacientes dicen, oye, orino un montón y además incluso de noche. Como orino un montón, tengo sed. Entonces el paciente dice, y además tengo una harta de sed últimamente. Y además, como esa glucosa la estoy eliminando y mi cuerpo no la está pudiendo aprovechar para alimentarse, estoy perdiendo peso y mira que estoy comiendo más que antes. Entonces eso es lo que se llama la clínica cardinal, ¿no? Que es orinar mucho, beber mucho y a pesar de que como con normalidad o incluso más, pierdo peso. Si eso no lo cortamos o lo detectamos a tiempo y ponemos el tratamiento adecuado, que es la insulina, el paciente puede empezar a encontrarse mal, con dolor de barriga, vomitar, etcétera, acudir a urgencia, incluso desarrollar una cosa que se llama cetoacidosis y tener que ingresar para estabilizar de alguna manera mi organismo, ¿no? Y en este caso, el tratamiento es insulina inyectable, ¿vale? Hemos dicho que la edad más típica suele ser en torno a los 8 años, en torno a los 20 años, pero también puede aparecer en otras edades de la vida, incluso a veces por encima de los 30, 40 años, incluso en la ancianidad, pero es menos frecuente, ¿vale? El tratamiento, como decimos, es poner insulina y esa insulina, pues, si tenemos algún caso cercano, hemos visto que con unas plumas, unos bolígrafos, me la inyecto para tener una capita de 24 horas en el cuerpo y me inyecto también cuando voy a comer para metabolizar bien los alimentos que voy comiendo. Y eso sería como la base del tratamiento. Pero es cierto que esto ha avanzado muchísimo en los últimos años, sobre todo a nivel tecnológico, y ahora disponemos de una cosa que se llaman bombas de insulina, que lo que hacen es ir infundiendo insulina según lo necesite mi cuerpo. ¿Y cómo lo sé?
porque también el desarrollo tecnológico nos ha prestado unos sensores de glucosa que yo puedo llevar colocados en mi abdomen, en mi brazo, que le van enviando la información constantemente a esa máquina para decirle cómo tengo el nivel de azúcar, como si fuese un coche automático. Es la chapita, ¿no?, que tienen los diabéticos aquí, ¿no? Correcto. ¿Vale? Afortunadamente está financiada en nuestro país y eso me da infinita información. Antiguamente, si conocemos a alguien mayor con diabetes, quizás de más de 10 años de evolución, se tenía que pinchar en el dedo, que era doloroso, mirarse el nivel y tomar una decisión. Pero eso es como ir por la carretera con las luces apagadas y de vez en cuando encenderla. Uy, claro. Y tomo una decisión. Ahora tengo una visión de las 24 horas del día. Y encima, lo que se ha desarrollado, digamos que mucho más rápido en los últimos años, es que esa información no la procesa el cerebro del paciente, sino que la procesa esa máquina. Entonces esa máquina dice, uy, pues si está bajita me paro y no libero insulina. Por lo tanto, evito que me pueda dar una hipoglucemia. En cambio, cuando me va subiendo, pues la bomba de insulina puede liberar un poquito más de insulina. Todavía no es automática al 100%. El paciente tiene que tomar decisiones, sobre todo cuando come, porque claro, la máquina no tiene ojos, no tiene fotografía y no puede saber qué cantidad de comida voy a comer. Pero bueno, hacia eso va el futuro, hasta que el paciente simplemente llegue conectado a ese dispositivo y junto con la monitorización de la glucosa y el dispositivo, pues vaya encontrando los niveles de glucosa. Entonces la calidad de vida y sobre todo el control de la enfermedad ha cambiado radicalmente en la última década, ¿vale? Eso sería la diabetes tipo 1. Que antes de que pases a la diabetes tipo 2, que es la más relacionada con los hábitos, te quería comentar, te quería preguntar una cosa, y era, yo tengo uno de mis mejores amigos, diabético tipo 1, desde pues más o menos esa edad, ¿no? 8, 9, 10 años más o menos, que es cuando le surgió la enfermedad. Tengo un vago recuerdo, pero por eso aprovecho este momento para preguntarte, porque, bueno, él estaba, yo me acuerdo, ¿no?, pinchándose el dedo, viendo con la sangrecita, lo ponía en la pegatinita esta, no le aparecía, se pinchaba en función de lo que comía, etcétera, ¿no? Pero creo recordar que en la época adolescente él empezó a hacer muchísimo deporte, tenía una cinta en casa, por ejemplo, ¿no? Y hacía muchísimo ejercicio cardiovascular, se cuidaba muchísimo, ¿no? Y creo recordar, pero que a lo mejor me estoy metiendo un triple y este me está viendo, mi amigo Miguel me está viendo y me dice, yo, tú estás loco, ¿no? Pero que hubo una época en la que ese grado de medicalización, ese grado de inyección de insulina, la controlaba como el deporte. Es decir, que él era capaz de hacer ejercicio y, entre comillas, quemar lo que comía, ¿no? Y que esos picos de glucosa no se generaran corriendo. ¿Eso es posible? ¿Eso se puede hacer? ¿O tengo un recuerdo erróneo? Bueno, hay una parte de verdad y otra parte que igual también tenemos que aclarar. Sentido, nuestro músculo, ¿vale?, sí, es capaz de chupar glucosa de la sangre sin necesidad de tener esa llave que es la insulina. Vale. Entonces, por eso el deporte ayuda en muchas ocasiones a nivelar los niveles de azúcar, aunque yo no me haya puesto insulina. Vale. ¿Qué ocurre? Que algo de insulina tiene que haber. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se produce ese ataque autoinmunitario, ¿no?, hacia mi páncreas, a veces ese ataque es progresivo. Se me descompensa la glucosa, pero igual todavía hay una pequeña población de células que siguen fabricando algo de insulina. Entonces puede hacer que esa pequeña capacidad más el ejercicio pues pueda nivelar más o menos los niveles de glucosa. Pero raramente van a estar completísimamente normales. Si ya mi páncreas se ha agotado al 100%, sin nada de insulina, solo con deporte, sería inviable. Y luego también, como matiz, por si nos escuchan pacientes que tienen diabetes tipo 1, sí, y ellos lo habrán experimentado, depende del tipo de deporte. ¿Vale? El deporte que consume bien esa glucosa habitualmente es el deporte aeróbico de baja intensidad. Digamos que ese va progresivamente agotando esos niveles de glucosa y los va reduciendo. Pero en cambio, cuando hago deporte mucho más recortados en el tiempo, pero mucho más explosivos, se produce un efecto contrario. Mi cuerpo se estresa y ese cortisol precisamente produce hiperglucemia y transitoriamente vemos niveles disparatados de glucosa que me dice, pero si he venido del gimnasio, ¿cómo que tengo el azúcar más alta? Me esperaría tenerlo más bajo. Porque o bien el deporte dura mucho tiempo y al final acaba agotándose los niveles de glucosa, o es un deporte de baja intensidad para que yo vea ese descenso de glucosa. Cuando hago deportes de alta intensidad y cortos en el tiempo, no debería esperar una bajada de glucosa, sino todo lo contrario, a veces incluso un pico transitorio como consecuencia de una serie de hormonas que se liberan, adrenalina, cortisol, etcétera, que hacen liberar glucosa desde el hígado y producen lo contrario, hiperglucemia. ¿Y los ejercicios de fuerza? Es que lo tenía apuntado, que ya que hemos sacado el tema del impacto del ejercicio en diabetes. Los ejercicios de fuerza, por ejemplo, hablamos de la alta intensidad, ¿no? De ejercicios muy explosivos, etcétera. Pero si yo voy a hacer al gimnasio, no hago nada de cardio, hago pues mis 30-40 minutos de ejercicio de fuerza mantenido, eso también tiene un impacto, esa contracción muscular también genera una retirada de la glucosa o genera también un pico de glucosa por el estrés. Es muy difícil encontrar esa carga óptima, ¿no? Me imagino. Si hablamos de diabetes tipo 1, probablemente el deporte de fuerza lo que provoque inicialmente es una hiperglucemia. O sea, el paciente cuando llega a su casa tendrá el azúcar alta.
Vale. Obviamente, si ha estado 40 minutos trabajando, al final habrá un consumo progresivo y a lo mejor en las próximas horas ese nivel de glucosa va descendiendo. Lo que pasa es que en el deporte de fuerza muchas veces el tiempo eficaz de actividad realmente son pocos minutos, porque hay mucho descanso y todo queda reducido a las pequeñas repeticiones, ¿no? Entonces, cuando observamos, el paciente dice, pues tengo el azúcar alta, me voy a andar. Sí, deporte de baja intensidad prolongado en el tiempo, 30 minutos, 40 minutos, ahí sí puedo ver cómo los niveles de glucosa van bajando, pero cuando es más explosivo, un HIIT, fuerza, explosivo, etcétera, una halterofilia y tal, lo más probable es que encontremos una hiperglucemia. Entonces, de hecho, muchas veces no es fácil controlar la glucosa con determinados deportes. Eso no significa que el deporte en ese caso sea muy bueno para la salud en otras muchas cosas, pero quizás el deporte explosivo en la diabetes tipo 1 a veces descompensa un poquitín transitoriamente a los pacientes y genera un poco de frustración, ¿no? Claro. Pasamos a la diabetes tipo 2. ¿Qué principales diferencias hay con respecto a lo que nos has contado de la tipo 1? Pues esta es la más frecuente, ¿vale? Como ya has comentado, las cifras son apabullantes y además, a diferencia de la otra, no te avisa, ¿vale? En este caso, quitamos el concepto de déficit de insulina, o sea, no produzco insulina, que sería lo que caracteriza a esa diabetes tipo 1, y entramos en una resistencia a la insulina. Así que, digamos, de alguna manera sería el concepto principal de la diabetes tipo 2. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Mi páncreas sí fabrica insulina, pero hay algo que le impide que haga su efecto. Principalmente aquí tenemos como 3 factores. 1, haber nacido con genes que me generen resistencia a la insulina. 2, la edad, que también va haciendo incluso que el páncreas pues, se vaya agotando, ¿no? Como cualquier producto, cualquier máquina, pues con el tiempo va funcionando peor. Pero la principal causa que genera esa resistencia a la insulina es la grasa, es la obesidad. Vale. Por eso, si yo tengo obesidad, tengo unas altas probabilidades de desarrollar una diabetes tipo 2. ¿Vale? ¿Qué ocurre en las primeras fases? Que es como si voy, yo qué sé, caminando por el campo. Yo quiero llegar a ese punto y a tal velocidad. Pues, y ahí como en la hierba muy alta. Pues simplemente voy a hacer más esfuerzo para poder llegar, ¿no? Mi páncreas fabricará más insulina para romper esa resistencia o atravesarla y poder que mis niveles de glucosa se normalicen. ¿Qué ocurre? Que si yo siempre voy como a doble de revolución, al final me agoto. Entonces, en esa primera etapa de la diabetes tipo 2 es, primero, completamente asintomática e incluso con las analíticas salen completamente normal. Cuando ya mi páncreas se ha agotado de luchar contra esa resistencia, ya no puede funcionar al 200%, ya solamente le hace el 80%. Entonces al 80% y encima con una resistencia ya no fabrica la cantidad de insulina suficiente para controlar los niveles de glucosa. Y ya las analíticas empiezan a salirme algún asterisquillo. Y el azúcar un poquito más alta. Pero sigue siendo asintomático. Mi cuerpo no pierde energía en avisarme de que el azúcar está en 110 por la mañana, ¿vale? Entonces, salvo que me haga un control analítico, detectaré que tengo esa alteración. ¿Qué ocurre? Eso muchas veces ocurre en edades de la vida que son tempranas, donde a lo mejor uno todavía no tiene chequeos médicos en el trabajo, no va al médico, etcétera y tal. Entonces, pues, pasa desapercibida durante muchos años, es silenciosa, ¿vale? Y ya, obviamente, si lo detectamos, pues ya obviamente empezaremos a corregirlo, ¿no? Si no pusiéramos ningún tratamiento, esa lucha constante contra esa resistencia a insulina al final hará que mi páncreas deje de fabricar insulina y tengamos que poner también, como digo, tratamiento con insulina. Pero eso suelen ser ya en fases muy tardías porque al final es cierto que en algún momento de la vida detectamos esa alteración asintomática, pero la detectamos y solemos poner tratamiento. Pero que el factor principal es la obesidad, no hay ningún tipo de duda, ¿no? Me alegro que hayas sacado el tema de la parte diagnóstica, ¿no? Porque como decía antes, los datos que he referenciado, casi el 50% de las personas no están diagnosticadas de diabetes tipo 2. Entonces, has hablado de los valores de las analíticas, ¿no? Que muchas veces es un poco por suerte, ¿no? Me hago una analítica y resulta que aparecen valores que están relacionados con diabetes tipo 2, aunque yo no lo esté sintiendo, ¿no? ¿Qué tipo de valores hay que fijarse? ¿Cuáles son lo óptimo de la prediabetes, que se habla muchas veces, la diabetes tipo 2? Cuando tienes una analítica delante, ¿en qué hay que fijarse? ¿En la glucosa en ayunas? ¿Cómo ocurre esto? Bien. Primero, sobre todo, también un poco, pues, alarmarlo justo en el sentido de decir, oye, hay que tener papeletas, ¿no? O sea, no tiene algo quien quiere, sino quien puede, de alguna manera. Entonces, ¿en quién nos fijamos? ¿En quién le recomendamos primero hacer esa analítica, no? Obviamente, si hemos dicho que está relacionada con la edad, pues a partir de 65 años, todo el mundo tendría que tener una analítica para visualizarlo, ¿no? Obviamente, si tengo antecedentes familiares de tipo 2, hemos dicho esos genes, pues también debería tener una analítica pues, a partir de los 50 años quizás, ¿no? Y si hemos dicho que está muy relacionada con la obesidad, en pacientes que tienen obesidad tendríamos que descartarlo, ¿vale? Sobre todo, teniendo en cuenta de que no nos va a avisar.
Eso se llaman factores de riesgo. Vale. Entonces, si tengo esos factores de riesgo, sedentarismo, obesidad, antecedentes familiares, edad, vale, me hago la analítica. En medicina tenemos la mala costumbre o la buena costumbre de ponerle números a todos, ¿no? Para saber cuándo lo llamamos enfermedad o cuándo no lo llamamos enfermedad, ¿no? Yo a muchos pacientes les digo, oye, si vas a la isla mágica, ¿no? Y te dice, aquí no te puedes montar si no mides 1 metro. Hombre, tener 1 metro y 1 centímetro, tener 99 no cambia nada. Pero bueno, por tener un orden, ¿no? Claro. Pues tenemos que poner un límite, ¿no? Pues con la diabetes pasaría igual, ¿vale? No tengo diabetes o dejo de tenerla. La tenemos desde el punto de vista académico, conceptual. Claro. Pero es un continuo, ¿no? Entonces, si yo me hago una glucosa por la mañana en ayunas, donde no ha interferido, obviamente, nada porque no he comido, ni actividad física porque vengo de dormir, tener un nivel por debajo de 100 es completamente normal, ¿vale? Y tenerlo por encima de 126 lo consideramos diabetes tipo 2. Vale. Y el rango entre 100 y 126 es lo que denominamos prediabetes. Cuidado, ¿no? Alerta, ¿no? Eso. Oye, si esto no cambia, va a ser cuestión de que usted ya siga creciendo y a lo mejor en la analítica dentro de 6 meses, 1 año, pasará a 126, ¿vale? Y le pondremos el apellido en el diagnóstico de diabetes tipo 2. Pero lo otro sigue siendo lo mismo, de alguna manera. Claro, claro. ¿Vale? Es como una rueda de un coche, pues si sigo conduciendo igual, no vaya mejor, vaya peor, salvo que cambie las circunstancias que me están llevando ahí. Claro. ¿No? Lo que ocurre es que con ese diagnóstico se nos escaparían muchas cosas, porque hay muchas personas que no tienen la glucosa alta por las mañanas, sino que se les sube con las comidas, ¿vale? O se les suben en otra analítica, no es la que se ha hecho esa semana en el centro de salud o en el hospital, ¿no? Entonces tenemos otro dato que se llama hemoglobina glicosilada, ¿vale? Es un concepto completamente diferente, pero para que damos una idea, es como un dato que resume cómo ha estado mi glucosa en los últimos 90 días. ¿Vale? Es como si yo soy un activista del cambio climático y quiero defender que la temperatura ha ido subiendo porque hoy, día X, hace 20 grados o 40 grados. Eso puede ser casualidad. Claro. Yo necesito cuál es la temperatura media del mes de julio para decir si con respecto al anterior está subiendo la temperatura o está bajando. Pues la hemoglobina glicosilada sería la temperatura media. Si ese valor está alto, tengo mucha más certeza de que la glucosa está alta y si está normal, está normal. Entonces aquí tenemos otros puntos de corte. Eso se expresa en porcentajes, pues tener menos de 5,7 sería normal, más de 6,5 diagnóstico de diabetes tipo 2 y el rango intermedio de prediabetes, ¿vale? Ya no lo utilizamos tanto, pero también se podría hacer, o se hacía más antiguamente, lo que era una curva de glucosa, que era obligar al paciente, entre comillas, a tomarse un líquido con azúcar y tomarles la glucosa en sangre antes de tomarse el zumo o el líquido con azúcar y tomárselo a los 30 minutos, a los 60 minutos, a los 90 minutos para ver si hace un pico muy alto de glucosa. Significaría una situación de estrés, ¿no? Es como si a mí la rodilla no me duele andando, pero si me ponen a correr una cinta, desencadeno el problema, ¿no? Pues eso es más costoso técnicamente, más fastidioso para el paciente y tal, y la hemoglobina glicosilada, digamos, cada día de hoy sigue siendo el gol estándar, junto con la glucosa en ayunas, para ver quién ya supera el límite. Y ese límite que hemos dicho de hemoglobina glicosilada por encima de 6,5 o de glucosa en ayuda por encima de 126, a partir de ahí se recomienda poner tratamiento. En prediabetes, si corregimos los factores de riesgo, podemos dar un salto atrás y no atrás. Un poco en relación con la pregunta que te hacías antes. Vale. Pero ya cuando superamos ese dintel de 6,5 en glicosilada y 126 en ayuna, el motor está tan castigado en el páncreas que aunque corrijamos, es difícil que lo lleguemos a normalizar. Entonces, se recomienda que ahí sí o sí, independientemente de que se le recomienda al paciente cuidar su alimentación y cuidar su actividad física, los fármacos, de alguna manera, previenen la progresión y que eso no vaya más. Has hablado antes de estos factores de riesgo, ¿no? Y de la resistencia a la insulina, ¿no? Vamos a hablar ahora un poco del impacto que tiene la alimentación en esta resistencia a la insulina o esta mejora, ¿no? Esta sensibilidad a la insulina, ¿no? Y sobre todo con el cartel de grasas versus hidratos, ¿no? Que siempre también aparece mucho en redes, ¿no? Y yo creo que las dos cosas son necesarias, pero quizás para una persona que es diabética necesite una mayor comprensión de cómo actúa su metabolismo cuando le introduces el combustible grasa o cuando le introduces el combustible hidrato, ¿no? Cómo funciona a nivel metabólico, a nivel fisiológico las grasas y cómo funciona el hidrato. ¿Por qué siempre tenemos una asociación de que para un diabético, oye, cuidado con un plato de arroz, oye, cuidado con la pasta, etcétera? Bien, yo ahí haría dos distinciones, ¿no? Una es la alimentación, cómo influye en el desarrollo de la enfermedad, sí. Y otro sería en el manejo de una enfermedad ya diagnosticada, ¿no? Vale. Porque los pacientes a veces esto lo consultan lo preguntan en consulta. Sí. Por un lado, en el desarrollo de la enfermedad. Hemos dicho que en la diabetes tipo 2 el factor principal es la obesidad, sí. El exceso de grasa, que es el que provoca esa resistencia a la insulina. Vale. Entonces, cualquier estilo de vida
que me haga ganar peso será negativo para el desarrollo de la enfermedad. El paciente dice, pero si yo no tomo dulce. Sí, pero si tomo pringá, que no tiene nada de azúcar, pero me hace engordar, me refiero al tocino, etcétera y tal, o tomo alcohol, que no tiene azúcar en principio, o podría no tenerlo, pero me hace engordar, yo puedo desarrollar obesidad, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Vale. ¿Vale? No tengo por qué haber tomado azúcares. Obviamente, alguien que consume mucho dulce, Claro. es muy probable que pueda desarrollar una obesidad. Salvo que sea un deportista de élite que lo queme constantemente y sea poco frecuente. ¿Vale? Eso sería en la concepción o en el origen de la enfermedad. Y luego ya tenemos la enfermedad. ¿Vale? Ya tenemos una diabetes tipo 1 o tenemos una diabetes tipo 2. Pero ya es mi páncreas el que no controla bien esos niveles de insulina. ¿Qué ocurre? La insulina es una hormona que mi cuerpo principalmente libera para controlar los niveles de glucosa en sangre. Y la glucosa en sangre procede de un tipo de nutriente que son los hidratos de carbono. Digamos, nosotros nuestra alimentación podríamos dividirla en grasas, proteínas y hidratos de carbono. Eso es macro, ¿no? Exactamente, los macronutrientes. Entonces, la grasa y la proteína, mi cuerpo lo sabe digerir bien, lo sabe distribuir bien, medianamente. Necesita un poquitín de insulina para algunas cosas, pero principalmente podríamos conceptualmente decir que no haría falta insulina. Pero en cambio, los hidratos de carbono sí necesita mi cuerpo insulina. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo a mi cuerpo le doy más hidratos de carbono, esa capacidad de fabricar insulina puede ser que no sea suficiente. Entonces, por eso se tiende a tener control con los hidratos de carbono, ¿vale? Pero por no demonizarlo, porque no hay que prohibirlos, simplemente hay que recomendarlos. Por un lado, uno, que sean de buena calidad. Y cuando hablo de buena calidad, me refiero que si es posible que sean integrales. Vale. Me como 100 gramos de arroz. 100 gramos de arroz blanco o 100 gramos de arroz integral, mi cuerpo no los asimila de la misma manera. O sea, se paran en el intestino y van pasando lentamente a la sangre si son integrales. De manera que si va pasando lentamente, mi cuerpo, aunque no fabrique mucha cantidad de insulina, a poco, yo digo al paciente, a mí me encanta de paciente, pero si a las 9 de la mañana hay 20 pacientes en la puerta, me agobio. Claro. En cambio, si entran cada 20 minutos, siguen siendo 20 pacientes, pero yo acabo mi hora. ¿De acuerdo? Entonces, si es integral, tenemos que asumir que entran más despacito y mi cuerpo lo puede asimilar bien. Esos son alimentos que se llaman también, o hidrato de carbono, de bajo índice glucémico. Vale. En cambio, cuando yo tomo 100 gramos de arroz blanco, o pasta blanca, o azúcar, ¿vale? O harinas blancas, eso entra escopetado, del tirón. Entonces, mi cuerpo no tiene insulina del tirón. O sea, no tiene capacidad de liberar suficiente cantidad de insulina para controlar. Entonces me va a dar un pico de azúcar que eso, pues, más tarde o más temprano, probablemente vaya reduciéndose en la sangre, ¿no? Pero el pico no es que me lo quite. Entonces, ese azúcar alto durante una serie de horas en mi cuerpo es el que va a ser dañino para mis tuberías, para mis arterias, que son las que más se dañan cuando el azúcar está alta. Entonces, se recomienda, por un lado, integral. Luego, el sentido común también me dice, oye, si usted va a comer pan, igual le interesa más tomarse medio bollito en el desayuno y un cuarto en las siguientes comidas que tomarse un mollete entero en el desayuno, ¿vale? Porque de golpe le estamos dando más trabajo a ese páncreas, ¿no? Y la tercera cosa, lo hemos insinuado un poquito antes, es en la manera de cocinarlos, ¿no? Cuando yo una pasta, una harina, la cuezo demasiado, se pone más blandita, pasa más rápidamente del intestino a la sangre. En cambio, cuando lo dejo al dente, durito, pues pasa también más lentamente, porque mi cuerpo necesita más tiempo en el estómago, en el intestino, para ir digiriéndolo y que eso pase a la sangre. Y luego también, cuando tomo hidrato de carbono solo, también no hay nada que impida su paso a la sangre. En cambio, si va mezclado con un poquito de aceite de oliva, con un poquito de proteína, de carne, de pescado, o en formato legumbre, etcétera y tal, pues ese hidrato de carbono necesita más tiempo para digerirse y para pasar a la sangre. Por lo tanto, el combinarlo con proteína, un poco de grasa saludable, el que esté un poquito al dente y luego que sean integrales, hace que no tengamos que prohibir los hidratos, sino simplemente, oye, pues controlarlo y saber que inciden directamente sobre la glucosa, pero que pueden estar presentes perfectamente en la alimentación de la persona. Has hablado de que no hay por qué prohibir los hidratos, ¿no? Y en el caso de que se consuman, pues hay preferencia por granos integrales, etcétera. Sin embargo, hay una alimentación que cada vez está más también de moda, ¿no? Que es la alimentación keto, la alimentación cetogénica, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los principales inconvenientes que tiene la alimentación cetogénica, más allá del índice nutricional, que no me meto porque no soy experto, es la dificultad para llevarlo a la práctica, ¿no? Es muy difícil para una persona normal tener una alimentación cetogénica pura, ¿no? Sin embargo, ¿piensas que para este tipo de perfil, ¿no? De personas diabéticas, es una herramienta terapéutica que se suele utilizar? ¿Es interesante? ¿O sin embargo tiene también una serie de inconvenientes nutricionales, etcétera, que te la hagan eliminar de la ecuación? Bien. ¿Te puedes imaginar, Alfonso, que las dietas se han estudiado todas
desde la dieta keto a la dieta paleolítica, al ayuno intermitente. Es decir, a día de hoy tenemos que tener claro qué es lo que buscamos con el paciente, ¿no? Si buscamos perder peso, si buscamos controlar los niveles de glucosa. Entonces, desde el punto de vista conceptual, una dieta exenta de hidrato de carbono potencialmente podría ser interesante para que los niveles de una diabetes estuviesen bien controlados. Pero, siendo realistas, probablemente a nivel cultural sea imposible. Claro. A nivel económico también sea más costosa y se adapte peor a nuestra cultura. Entonces, si encima tenemos un patrón, porque ya se está también intentando quitar la palabra dieta, ¿no? Que a veces tiene una serie de connotaciones negativas, un patrón de vida y de alimentación mediterránea, que probablemente es que simplemente no lo ejercemos, pero que somos, se supone que embajadores de ella, donde tenemos aceite de oliva, tenemos productos integrales, tenemos carne, tenemos pescado de buena calidad, elaboramos con sofritos, tenemos verduras, tenemos hortalizas. Eso ya no solamente es que tenga un impacto positivo en la glucosa y en el peso de las personas, sino es que encima hay estudios que dicen que la gente se muere menos, ¿vale? Entonces, si a mí alguien ya me dice que algo se muere menos, pues siempre va a estar primero como elección por delante de algo que incluso a veces tengo la sensación de que está rodeado pues, de intereses por marcas o por productos para seguir un método, etcétera y tal, porque estudios científicos avalados no los hay. Uh-huh. También es cierto que a veces tenemos que ser resultadistas, es decir, tenemos que ponernos del lado del paciente y ser flexibles. Entonces, siempre hay que preguntarle al paciente cómo se siente más cómodo, ¿vale? Y evitar restricciones puras ni métodos puros. Y si podemos acercarnos a ese patrón de dieta mediterránea, sería lo excelente. Hemos hablado antes, por ejemplo, con el ejemplo de mi amigo, ¿no? Que antes se pinchaba, ¿no? Para ver la cantidad de glucosa, etcétera. Y ahora también hemos hablado que ya tenemos personas con la chapita, ¿no? La bomba de insulina, etcétera. ¿Cuáles son los avances y los retos para las próximas décadas relacionados con la diabetes? Bien, te hago primero un kick-cut porque se me ha venido a la cabeza con respecto a la alimentación, que es la fruta, ¿vale? La fruta no es mala, ¿vale? Nadie tiene problemas de salud por comer fruta, salvo que obviamente alguien se coma un quintal de fruta todos los días. Pero sí, volviendo un poco al concepto de antes, no es lo mismo la fruta comida que la fruta en forma de zumo, ¿no? Que hablamos un poco con ese índice glucémico que absorbe rápidamente en formato zumo. Mucha gente piensa que por darse un zumo de naranja, de 3 naranjas, ya tiene el día cubierto. No, hay que comerse 3 piezas de fruta, si es posible masticadas, etcétera y tal, y con todos sus avíos, pero no en formato zumo, ¿vale? Uh-huh. Cerrando ese kick que no quería que se me viniera a la cabeza y no quería que se me fuera. ¿Hacia dónde van los avances, no? Si nos metemos en la diabetes tipo 1, hemos dicho que el origen es autoinmune. Sí. ¿Ven? Pues ya hay algunos tratamientos, ¿vale? Que son prometedores en el sentido de poder bloquear ese ataque autoinmunitario, ¿vale? Es lo que más se parece a lo que podría ser prevenir la enfermedad. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Hemos dicho también que alguien puede nacer con esos anticuerpos y cuando dan la cara, en pocas semanas, mi páncreas deja de funcionar, me pongo malito, voy a urgencia y desarrollo la enfermedad. Entonces, si queremos tener un tratamiento que prevenga, tendríamos que tener diagnosticado previamente a los pacientes o saber quiénes son los que están predispuestos con esos anticuerpos positivos contra el páncreas. Y ahora está un poco pues toda la sociedad científica viendo cómo se puede hacer ese cribado, ¿no? Igual que hacemos un cribado de cáncer de colon, de mama, para ver quién puede tener una predisposición y actuar precozmente, pues si estos tratamientos realmente tan prometedores que ya han dado buenos resultados en cuanto a no a la prevención al 100%, pero sí al retraso de la aparición de la enfermedad, sí tenemos que tener catalogada la población. ¿A quién le hacemos esos anticuerpos? ¿A los familiares de primer grado? ¿A los que ya tienen otras enfermedades autoinmunes como el hipotiroidismo, la celiaquía, etcétera? ¿Eso qué consecuencias puede tener? Tanto económicas como de alguien que viva ya sabiendo que tiene esos anticuerpos con ese miedo en el cuerpo de cuándo le va a tocar desarrollar la enfermedad. Si los tratamientos van a hacer accesibles los de retrasar esta aparición de la enfermedad. O sea, de momento, por supuesto, el avance va hacia el desarrollo de mejores bombas de insulina, mejores sensores de glucosa, que duren más tiempo, que sean más pequeñitos, que a los pacientes les molesten menos y que no tengan que hacer cada vez menos para que el sistema tecnológico funcione por ello y controle sus niveles de glucosa. Pero también se está avanzando en tratamientos que impidan la aparición de la enfermedad, ¿no? En su momento estuvo como muy en boga el tema de células madres, etcétera y tal. Eso se habla mucho, pero no se termina de plasmar en algo real, más allá de una noticia prometedora, pero que los pacientes no van a percibir en el corto plazo. Por tanto, tecnológico, ese páncreas artificial que actúe por mí, que no me haga pensar, que mire cómo tengo la glucosa y me ponga la insulina, coma, haga deporte, vaya al cine, haga lo que sea. Eso probablemente es el dispositivo. Y como toda tecnología, pues obviamente pues que dure más la batería, que sea más pequeñito, que sea más funcional, que sea visualmente agradable, etcétera. Hacia eso, esa es la realidad. O sea, dentro de 5 años o 10 años, si habláramos del mismo tema, seguro que te puedo contar novedades. Qué bueno. Y en la diabetes tipo 2,
digamos que si hablamos de ciencia, los avances van hacia tratamiento farmacológico. Principalmente tratamiento farmacológico que ya no solamente baje los niveles de azúcar, ¿no? Al final, quizás esto no lo hemos hablado, pero también creo que es importante que digamos que el azúcar es mala, no porque aparezca en una analítica con un asterisco, sino porque mi cuerpo o mis tuberías, ¿no?, que se llaman las arterias, cuando están sometidas al arañazo del azúcar constantemente, más una tensión alta, más el tabaquismo, más niveles de colesterol alto, hace que esas tuberías se vayan estrechando hasta que se colapsan. Y ese colapso se traduce en un infarto, en un ictus, en un pie que me amputan, en un riñón que no funciona bien. Entonces, cuando tratamos el azúcar, y también eso es responsabilidad de endocrino, no solamente debemos de mirar la glucosa, tenemos que mirar si el paciente tiene hipertensión, si el paciente fuma, qué nivel de colesterol, porque al final lo que queremos es que el paciente no se muera, porque el paciente no tenga un infarto, no normalizar un asterisco en una analítica. Entonces, el avance de estos tratamientos van, por un lado, que cualquier fármaco nuevo que tengamos disponible, por un lado vaya al origen. Si hemos dicho que el origen es el 80% de obesidad, si me hace adelgazar ese tratamiento me gusta porque voy al origen del problema. Y luego, si no solo me baja la glucosa, sino que demuestra también en sus estudios que la gente tiene menos infartos, sus riñones se estropean menos, no tienen problemas para la visión, que también es una complicación de la diabetes, mi corazón funciona mejor, o sea, que sea como multiusos, ese fármaco lo quiero, ¿vale? Y hacia eso van las siguientes familias terapéuticas que se están innovando. Y sobre todo, como digo, yendo al origen, que es la obesidad. A mí me gusta muchas veces decir que la diabetes es una consecuencia de la obesidad. Obviamente hay pacientes con diabetes tipo 2 que no tienen obesidad y tienen otros factores de base, que pueden ser que su páncreas no funcione bien también, que lo hemos metido probablemente en el saco de diabetes tipo 2, pero que la diabetes tipo 2 típica es la que acompaña de obesidad, al menos obesidad a nivel abdominal, ¿no?, que es la que nos está haciendo daño. Entonces, si reducimos la obesidad abdominal, la cascada que viene después la retrasamos.